Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista en este viernes 7 de abril del año 2017. Gracias por su preferencia. Como lo he anticipado, ya está conmigo Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos es un tema de mucho interés, el cual usted debe prestar atención. Hablaremos de la destrucción de archivos del Ministerio de la Defensa sobre operativos militares. Bienvenido, comisionado. Qué gusto volver a encontrarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Gracias a usted por tomar un tiempo y estar con nosotros en el set de TVX, comisionado. E iniciemos con esto. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha develado información a través de sus cuentas en redes sociales sobre una preocupación importante. Hay una sospecha muy fuerte, indicios muy fuertes de que el Ministerio de la Defensa Nacional, en conjunto con personas del Archivo General de la Nación, promovieron la destrucción o eliminación de archivos de registros de la Fuerza Armada que están vinculados a procesos y operativos que se dieron en el contexto del conflicto armado. Coméntenos un poco más la preocupación que ha posicionado el Instituto de Acceso a la Información Pública. Con el mejor de los gustos, una de las primeras solicitudes de acceso a la información que recibimos en el Instituto, allá por el año 2013, fue una presentada por familiares de unas víctimas que fueron asesinadas durante operativos militares en la guerra civil aquí en el país. Se presentaron estos familiares de las víctimas, en concreto de operativos militares que se desarrollaron tanto en Suchitoto, departamento de Cuscatlán, como en Tecoluca, departamento de San Vicente. Lo que se pidió en ese momento es toda la información posible que estuviese en poder del Ministerio de la Defensa Nacional, que permitiera interpretar y hacer un análisis de lo ocurrido durante esas campañas militares, durante estos operativos militares. La respuesta que en su momento dio el Ministerio de la Defensa Nacional es que era información inexistente, que no se tenía nada en sus archivos, en sus registros relacionados a operativos militares desarrollados en el año de 1981 y 1983. Inconformes con la respuesta del Ministerio de la Defensa Nacional, estas personas acudieron al Instituto de Acceso a la Información Pública, el cual, a principios del año 2014, luego de haber examinado el caso, determinó que en efecto habían indicios de que pudo haberse realizado una mejor búsqueda de la información y se ordenó en ese momento como instituto al Ministerio de la Defensa Nacional que se hiciera una reconstrucción o una recuperación de la información, incluso pidiendo información que estaría en los destacamentos militares número 5 en el departamento de Cuscatlán y en la 5ª Brigada de Infantería en el departamento de San Vicente. Sí. Esa decisión del instituto del año 2014 fue impugnada por el Ministerio de la Defensa Nacional, acudió a la sala de lo contencioso administrativo, y luego de 2 años y medio, la sala de lo contencioso resolvió recién en el pasado mes de enero de este año, dándole la razón, como no podía ser de otro modo, al Instituto de Acceso a la Información Pública en cuanto a que se hiciera la reconstrucción o recuperación de la información. Y fue así como muy recientemente, la semana pasada, nos dimos cuenta a partir de un informe emitido por el Ministerio de la Defensa Nacional, pero sobre todo por un escrito que presentaron los solicitantes de la información, que si bien es cierto se les ha logrado entregar una información relacionada con planillas, con nombres de efectivos militares que para ese entonces estaban destacados en estas 2 brigadas, al mismo tiempo se nos ha informado de actas de expurgo de documentos. Para quienes nos sintonizan, expurgo significa eliminación de documentos. Y justamente nos llamó la atención el hecho de que se trata de información que estaba en poder tanto de la 5ª Brigada de Infantería como del destacamento militar número 5, que coinciden con el periodo señalado, 1981-1983, y se detalla una cantidad de información que habría sido eliminada de los archivos y que bien pudo servir para entregársele
a los solicitantes de la información. Hay un aspecto que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la entrevista, comisionado, y que creo que es importante que nuestros amigos y amigas de la audiencia lo tengan presente, es lo siguiente. Es el caso de estas actas de expurgo en el cual se autoriza la supresión o borrar o destruir un tipo de material vinculado a archivos que tenía el Ministerio de la Defensa. Ya vamos a llegar a eso, comisionado, pero hay un aspecto importante. Pudiendo revisar un poco las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información, quiero destacar unas cosas. En este proceso que se llevó el oficial de información ante el Instituto con las personas demandantes de información, aparece algo que a mí me llama la atención. En algún momento mencionaban que había información inexistente, sobre todo en el proceso del conflicto armado por el Ministerio de la Defensa, pero luego con el transcurso de este caso y con la nueva información que se ha podido revelar, no es cierto. Es decir, el Ministerio de la Defensa tiene información y registros del contexto del conflicto armado, algunos hasta antes de este proceso, finales de la década de los 70 hasta la actualidad, y en el proceso, obviamente, el proceso del periodo del conflicto armado. En ese caso, podríamos afirmar, comisionado, que el Ministerio de la Defensa tiene archivos en el cual registran operativos, información, destacamentos, personas, decisiones en el contexto del conflicto armado, porque a pesar de que en la resolución se menciona que ante el Instituto de Acceso a la Información, el oficial de información del Ministerio de la Defensa dijo lo contrario, que no tenían esta información. ¿Podríamos afirmar esto, comisionado? De hecho, eso dijo el Instituto de Acceso a la Información Pública en la resolución del año 2014, que sí había indicios fuertes, es decir, presunciones de que en efecto el Ministerio de la Defensa Nacional aún conserva información en sus archivos durante la época del conflicto armado. Incluso conserva información anterior al conflicto armado. Entonces no era creíble el argumento que en su momento sostuvo el Ministerio de la Defensa Nacional, que no tenía ninguna información relacionada en específico a estos operativos militares durante esa parte de la guerra civil. Sí. Bueno, tanto es así que esta semana, cuando fuimos informados de la eliminación de una serie de documentos, esta eliminación se produjo una parte en el mes de abril del año 2015 Sí. y otra parte en el mes de noviembre del año recién pasado. Significa que sí había información, aunque inicialmente se había dicho que era inexistente. Entonces, eso de alguna manera, sí, para el instituto como órgano garante del derecho de acceso a la información pública, ha llamado la atención. Claro. Y lo que hemos hecho es, con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, que nos dice que como funcionarios advertimos la posibilidad, no lo estoy afirmando, la posibilidad de que se haya cometido un delito, informemos a la Fiscalía General de la República para que investigue. Y es precisamente lo que ha ordenado el instituto en esta misma semana. Tengo entendido, comisionado, que usted fue el comisionado encargado y delegado por el instituto para llevar seguimiento a este caso en particular, y algo que quiero hacer mención, porque aparece en el registro también de las resoluciones, que aparece también en la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que interpuso una demanda del Ministerio de la Defensa Nacional, y hay un aspecto aquí que quiero destacar. Una de las atribuciones o que el instituto le ordenaba al Ministerio de la Defensa es abrir los archivos y permitir la verificación también de especialistas, archiviólogos, y en este caso, como usted como comisionado, para que fuera a instalaciones de la Fuerza Armada, a los destacamentos particulares o donde se tuviera esta información. Pero entiendo que le fue negado el acceso a esto por el ministro de la Defensa. ¿Fue así, comisionado? De hecho, como tú bien lo dices, Carlos, yo fui el comisionado designado para llevar la instrucción del proceso, es decir, para recabar pruebas durante el proceso. El instituto me comisionó a mí para que realizara una inspección o un reconocimiento en el archivo del Ministerio de la Defensa Nacional. Vale decir que a nivel internacional el acceso a la información pública, muy relacionado con la archivística, establece la obligación para todos los entes públicos de permitir el acceso a sus archivos. En este caso, a mí como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y también se destaca que cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos, es un derecho no solamente de los funcionarios que ejercen la labor que yo tengo, sino también de las propias víctimas, de acudir a los archivos castrenses. Eso lo dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue así como yo me desplacé
a principios del año 2014 a las oficinas del Ministerio de la Defensa Nacional. Iba acompañado en ese momento también por los familiares de las víctimas que supieron de la diligencia y también ellos querían acudir a la inspección de los archivos. Recuerdo en un episodio que puede parecer anecdótico, pero instalaron barricadas para que los ciudadanos no pudiesen acceder a las oficinas del Ministerio de la Defensa Nacional. Y luego de algunas diligencias me permitieron únicamente a mí el acceso a la parte de la entrada del Ministerio de la Defensa Nacional, y ahí fue donde me comunicaron que por órdenes superiores no podía ejercer mi labor de reconocer o inspeccionar los archivos castrenses. Esa conducta del Ministerio de la Defensa Nacional fue valorada, entre otros aspectos, por el Pleno del Instituto, que determinó que en efecto, como repetía, habían indicios de que el Ministerio de Defensa Nacional algún tipo de información podía estar custodiando. Y fue así como se le ordenó finalmente en el mes de febrero la reconstrucción de la información. Ahora hablemos con un poco más, con más detalle, comisionado, sobre estas actas de expurgo. ¿En qué usted mencionaba era un procedimiento, un acta en el cual deja constancia el daño o borrar o suprimir información que estaba bajo consignación del Ministerio de la Defensa Nacional? Y hablemos en detenimiento, ¿qué tipo de información, según estas actas, fue la que se destruyó? Mira, son 3 actas de expurgo. Yo he hecho referencia a 2 de ellas, una en el mes de abril del año 2015 y otra en el mes de noviembre del año 2016. Hubo una primera acta de expurgo o eliminación de documentos que aconteció justamente un mes antes de la solicitud de información, es decir, en septiembre del año 2013. Sí. Nosotros recibimos la petición a finales del año 2013 y justamente un mes antes de la solicitud se había hecho la primera eliminación de documentos. Es muy variada porque son cajas enteras que contienen diferente tipo de documentación, desde ingresos de los destacamentos militares y de la Quinta Brigada de Infantería de los militares que estaban de alta en ese momento. Ahí se detalla, por ejemplo, en las actas de expurgo, las entradas y salidas de los militares, algún tipo de correspondencia interna como memorandos, que es importante porque pudo haberse a partir de esa información ofrecido a los familiares de las víctimas algún dato que pudiese resultar esclarecedor para los fines que ellos solicitaban la información. Es importante decir también que el acceso a la información pública está muy ligado al derecho a la justicia, a la reparación y sobre todo el derecho a la verdad. De tal manera que dentro de esta cantidad, que como repito eran cajas de documentos, de registros, tanto de la Quinta Brigada de Infantería como del Destacamento Militar número 5, que coincidía con las fechas de los operativos, pudo ofrecérsele a los familiares de las víctimas algún tipo de información. ¿Podríamos decir en resumen, comisionado, que la información que fue destruida y que fue adjudicada en dichas actas o consignadas en dichas actas eran información que podía constituir en evidencia para reconstruir estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, como ha mencionado, masacres que se suscitaron a inicios de la década de los 80, en el año 81, estamos hablando del caso de Suchitoto? Es evidencia fundamental que podría servir con esto también y esto está en contexto de la declaratoria inconstitucionalidad de la ley de amnistía e investigaciones e informes a graves violaciones a derechos humanos. Podríamos entonces resumir que el Ministerio de la Defensa ordenó que se borrara información, que se suprimiera información que constituía evidencia para reconstruir graves violaciones a derechos humanos, comisionado. Exactamente, estamos en presencia de información que pudo haber sido útil para reconstruir la información que justamente el Instituto le había ordenado al Ministerio de la Defensa Nacional. Ahí tenemos, entre otros, libros de control de turno del personal de tropa, libros de actividades diarias, como te dije, libros de visitas a personal administrativo, borradores de informes y reuniones de trabajo, cuadros y listados de personal de tropa destacados en el perímetro y zonas aledañas, entre otra información.
Acá, como te repito, justamente la orden del instituto era que el Ministerio de la Defensa Nacional primero realizara una nueva búsqueda de la información, yéndose directamente a los archivos tanto del Destacamento Militar número 5 con sede en Cojutepeque, como en la Quinta Brigada de Infantería que pertenece al Departamento de San Vicente, para que in situ, es decir, en esos dos destacamentos militares, pudiesen obtener las víctimas más información. El punto es que esta información que fue destruida en el año 2015 y en el año 2016, además lo ha sido en el marco de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo que primero detuvo los efectos de la resolución del instituto que ordenó la entrega de la información y hay que señalar también de parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo, no hubo nunca una medida al Ministerio de la Defensa Nacional, cuando ya la sala estaba examinando el caso, no hubo nunca una medida que le ordenara proteger cualquier tipo de información o resguardar cualquier tipo de información. En ese sentido, el proceso contencioso administrativo duró más de 2 años y medio y en ese periodo justamente se realizan los expurgos. O sea, justamente las condiciones, bueno, se puede pensar un poco mal en esto, pero ante la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo dio el plazo para que el Ministerio de la Defensa ordenara borrar esta información. Obviamente yo hago esta aseveración o esta afirmación que se tiene que construir, pero tenemos que hacer una pausa, comisionado, y continuamos debatiendo sobre este importante tema. Regresamos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. En el espacio de entrevista, viernes 7 de abril, me acompaña Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es destrucción de archivos del Ministerio de la Defensa sobre operativos militares. Y como retomamos en el primer bloque, comisionado, creo que es importante esta mención. Estábamos hablando justamente de estas actas que daban pie a eliminación de información, de datos importantes sobre operativos y datos también de destacamentos militares en el contexto del conflicto armado. Estamos hablando particularmente del año 81, cosa que difiere con información que luego mencionó el Ministerio de la Defensa Nacional, en el cual decía que solo tenía información correspondiente al año 88 en adelante, lo cual no es cierto, porque en la misma información que ellos compartieron a los demandantes ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, hay registros de información previo al año 88 y todavía antes del contexto del inicio del conflicto armado en nuestro país. Solo quiero hacer, para precisar y que lo conozcan nuestros amigos, amigas de la audiencia, quienes autorizaron esta acta de expurgación de información. Seguro hay personas responsables involucradas en esto, en el sentido de que toman una decisión y mandatan a que se realice este tipo de acto. ¿Quiénes son los involucrados en esto? Sí, justamente el proceso de eliminación de documentos o expurgo necesita del visto bueno de autoridades, no solamente de la entidad pública, que en este caso es el Ministerio de la Defensa Nacional, sino también del Archivo General de la Nación. Sí. Es decir, se necesita la autorización y la participación de técnicos y también otras autoridades del Archivo General de la Nación. Nosotros esta semana remitimos un oficio a la Fiscalía General de la República para que investigue si es que se han cometido o no presuntos ilícitos, tales como la infidelidad en la custodia de documentos públicos, fraude procesal y también encubrimiento. ¿Quiénes son los funcionarios? Bueno, de parte del Ministerio de la Defensa Nacional, el propio señor ministro, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el oficial de gestión documental y archivos del Ministerio de la Defensa Nacional y un técnico personal del Destacamento Militar número 5. Sí. Y por parte del Archivo General de la Nación, el subdirector, el director nacional de Biblioteca y Archivos y 3 técnicos, que son quienes participaron firmando también las actas de expurgo de estos documentos. Sí. Creo que lo importante aquí es saber que esta eliminación de documentos se habría hecho durante el periodo en que el proceso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo estaba aún pendiente de resolver, lo que significa es que había una investigación en curso. Sí. Y mientras
hubiese una investigación en curso, es grave que se pueda eliminar información que pudo resultar importante o útil para los solicitantes. Creo que es importante esta mención, y lo hemos hablado en el primer bloque, comisionado, y usted lo ha resaltado, se da un periodo en el cual hay un proceso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, y es importante también esta aclaración o esta mención. La Sala de lo Contencioso Administrativo no emitió una medida cautelar para proteger o resguardar esta información, porque también esto es clave mencionarlo. Es parte de la forma en cómo operan diferentes salas que componen el órgano judicial, emiten como parte de sus atribuciones una medida cautelar en la cual le da ciertas directrices o ordenamientos a instituciones, particularmente en este caso al Ministerio de la Defensa, que pueda salvaguardar esta información. Creo que es importante porque ya tenían ellos, la Sala de lo Contencioso, con todos los registros de información que venían del Instituto, del Ministerio de la Defensa. Imagino los magistrados o magistradas de esta sala ya habían reconstruido los casos para tener un conocimiento a profundidad de esto y tomar una decisión, creo, oportuna para resguardar esta información, comisionado. Claro, mira, y lo digo con todo respeto, ¿no? Pero este caso revela el poco cuidado que tiene la Sala de lo Contencioso Administrativo en andar admitiendo casos cuando ya el instituto como órgano garante ha ordenado el acceso a la información pública. Reiteradamente nosotros hemos hecho la denuncia pública que la Sala de lo Contencioso Administrativo no es competente, de acuerdo al propio diseño de la ley, para conocer de controversias cuando el instituto ha ordenado el acceso a la información pública. Y me parece que es delicado el hecho de que los magistrados y magistradas de la Sala de lo Contencioso ni siquiera hayan ordenado como medida cautelar el resguardo de cualquier tipo de información que pudiese ser útil para esclarecer este caso, sobre todo cuando el instituto había ordenado la reconstrucción o la recuperación de la información. Esto debe motivar en verdad un serio análisis, debate y reflexión sobre los efectos perjudiciales que tiene que la instancia judicial esté revisando casos cuando el instituto ha resuelto a favor de la ciudadanía. Creo que es importante también mencionar en un contexto de lineamiento de justicia transicional, ha sido un tema que hablamos en esta semana, comisionado, y la importancia que se da a un punto en el cual se pueden abrir procesos de investigación, algunos que la Fiscalía General de la República está llevando, otros que otras instituciones u organizaciones van a demandar ante la Fiscalía General de la República, y esto nos lleva a un principio que se ha hablado de la justicia transicional, la verdad, el acceso a la verdad y la justicia. Y el acceso a la verdad significa conocer esta información y la obligatoriedad que tiene el Estado de ponerlo a disposición de las personas que lo demanden para reconstruir los hechos. Pero lo que nos está mostrando este caso que usted nos ha mencionado, comisionado, es todo lo contrario. Es una manera en la cual el Estado tiene participación a través del Ministerio de la Defensa y el Archivo General de la Nación, en el cual bloquean, obstaculizan o en este caso eliminan información que puede ser útil para reconstruir casos de violaciones a derechos humanos, uno de tantos casos que han ocurrido en el país. Y se plantea este punto, hay más información, seguro hay más información bajo la consignación del Ministerio de la Defensa o el Archivo General del Estado de la Nación sobre este tipo de datos. Claro, y tú lo dices bien, Carlos, lo apuntas con agudeza, no solamente instituciones del Estado como el Ministerio de la Defensa Nacional o el Archivo General de la Nación, sino que también otros órganos fundamentales del Estado como la propia Corte Suprema de Justicia. En verdad, el acceso a la información pública, y hay varias sentencias ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, permite el acceso a otros derechos y sin duda alguna un derecho importante es el derecho a la verdad y el derecho a la reparación a favor de las víctimas. Usted ha mencionado, bueno, se ha presentado un oficio ante la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la expectativa que tiene como comisionado del instituto, como miembro del Instituto de Acceso a la Información Pública, de la acción de la Fiscalía General de la República? También se insiste en que el Ministerio Público, a través de esta institución, pueda tener un rol todavía más activo en el caso de investigación de diversos crímenes de derechos humanos y también visibilizar responsables materiales, intelectuales de este tipo de información. Mira, sin duda alguna hay un hito importante en el país con la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública. A propósito de lo que tú mencionabas de la justicia transicional, luego de la sentencia que declara inconstitucional la ley de amnistía, creo que el país debe plantearse la posibilidad justamente de tener una justicia transicional como debe ser. Y no, digamos, todavía utilizando el derecho común o los tribunales comunes,
merece especial atención esto. Nosotros lo que esperamos de parte de la Fiscalía General de la República es que investigue. Nosotros estamos en la obligación de dar aviso conforme a la ley y es lo que hemos hecho. No estamos inculpando a los funcionarios, estamos poniendo en aviso a la Fiscalía General de la República, que será la encargada de investigar y determinar si en definitiva hay o no responsabilidad. ¿A usted le preocupa, comisionado, que pueda tener el Ministerio de la Defensa influencia para evitar o minimizar este tipo de investigaciones? Es de manera reconocida en diferentes acontecimientos y antecedentes que el Ministerio de la Defensa siempre ha sido muy reacio a este tema. No le gusta abrir sus archivos, no le gusta ponerlo a disposición de los ciudadanos, de las instituciones que lo solicitan, y hemos hablado un caso sobre esto. ¿Le preocupa a usted cómo actúa el Ministerio de la Defensa, particularmente en estas situaciones? Sí, bueno, el Ministerio de la Defensa Nacional no precisamente se ha caracterizado en estos 4 años de existencia del instituto de ser una institución que abra la información que posee. Desde luego es de reconocer que algún tipo de información sí debe custodiarse bajo la reserva, pero estamos hablando de información primero que tiene que ver con graves violaciones a derechos humanos y es información que no es actual, es decir, no hay un perjuicio actual por revelar la información, sobre todo porque se refiere a hechos pasados, hechos que sin duda alguna son importantes para llegar a la verdad y lo que más necesita nuestro país, sanar esas heridas. La organización que es parte de esto, hablamos del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lade, que es una de las organizaciones que ha estado involucrada en esto, demandando esta información, ha insistido de que se divulgue esto, se conozca ante la opinión pública, porque no es un asunto a la ligera, no es una situación al azar, sino que puede dar indicios. Obviamente la Fiscalía tiene que hacer una investigación sobre esto, pero puede dar indicios a cometimiento de algún delito, o por lo menos se da la presunción de cometimiento de delitos sobre el tipo de borrar esta información, eliminar este tipo de información, y la asociación y este Centro de Derechos Humanos pues se abocó al Instituto de Acceso a la Información Pública, les trasladó esta información porque hay una preocupación, hay organizaciones que están representando a ciudadanos, a personas que perdieron a sus familiares y desconocen qué ocurrió con ellos en el contexto del conflicto armado, a que se sepa la verdad, y parece que está llegando un momento en que la presión va a ir aumentando de varias organizaciones y de ciudadanos a título personal u organizado de que se conozca la verdad sobre sus familiares o casos de graves violaciones a derechos humanos, comisionado. En efecto, y además es una situación que puede escalar a nivel internacional a la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los familiares de las víctimas sabrán lo que pueden hacer en ese sentido y sobre todo aquí lo que se desnuda es la obligación del Estado, que prácticamente ha sido inoperante para poder brindar esta información relacionada con graves violaciones a derechos humanos. Cerramos la entrevista con esto, comisionado. ¿Debería esperarse como parte del instituto, usted como comisionado que ha llevado este caso, por lo menos declaraciones rápidas o por lo menos declaraciones reaccionando ante esta situación del ministro de la Defensa y también de la persona encargada del Archivo General de la Nación? Hasta el momento no se conoce, que yo sepa, no hay una reacción sobre este caso y tendría que esperarse una respuesta ante este tipo de situaciones. Nosotros hemos dicho reiteradamente que para negar el acceso a la información pública no basta una simple mención de que es inexistente la información. Hay que comprobar que la información es inexistente y que se han agotado todos los medios posibles para recuperarla. Eso no se hizo. Yo espero, pues, de parte de las autoridades que ellos aclaren esta situación. El punto es que, de acuerdo a la documentación enviada al Instituto de Acceso a la Información Pública, parece ser claro que durante los últimos 2 años se eliminó información que inicialmente se dijo que era inexistente. Y yo creo que es algo que en efecto tienen que aclarar las autoridades a la población y por supuesto al Instituto y a la Fiscalía General de la República. Perfecto, comisionado, un gusto. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo para todos los amigos y amigas televidentes. Gracias por habernos acompañado. Estuvo en A Mediodía este viernes 7 de abril Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y hablamos un poco de la destrucción de archivos del Ministerio de la Defensa sobre operativos militares. Permítanos una pausa, continuamos con más.